Hola, el día de hoy te voy a explicar qué es la fragmentación de disco, por qué es importante y cómo hacerla. Antes de comenzar este video quiero aclarar que no soy un experto, soy un usuario común que comparte su conocimiento en base a experiencias y pequeñas investigaciones que he hecho con el paso de los años. Para comenzar debemos saber qué es la fragmentación, así que te lo explicaré con un ejemplo fácil de entender. Es importante saber que este tipo de optimización se utiliza solo en discos mecánicos. Una vez dicho esto, comencemos. Imagina que tienes un conjunto de cajones y en cada uno de ellos tienes información a la que te gustaría acceder. Supongamos que tienes 10 cajones y tienes información en los primeros 5, lo que viene a representar nuestro espacio ocupado, y terminamos con 5 cajones libres, es decir, nuestro espacio disponible. Si queremos acceder a la información del cajón número 2, tenemos que pasar por el cajón 1 para acceder a la información del cajón 2. Si queremos acceder a la información del cajón 5, nos movemos hacia el 3, luego al 4 y finalmente al 5. Y si queremos regresar a la información del cajón 1, tenemos que pasar por el cajón 4, 3 y 2. El espacio de un disco duro no se reparte en cajones, se divide en sectores. Pero esto es solo un ejemplo para que te hagas una idea básica del por qué es tan importante desfragmentar y qué sucede con los sectores del disco duro. En esta imagen podemos identificar algunas de sus partes, donde la letra A nos representa el track del disco, B es un sector geométrico, C es un sector tradicional y D un clúster que representa un conjunto de sectores. Una vez tenemos la idea de cómo funcionan los sectores de nuestro disco duro, hay que saber lo siguiente. Cuando nosotros eliminamos un archivo, dependiendo del tamaño, Windows no lo eliminará directamente porque no es óptimo para el sistema. Como probablemente sepan, y si no lo saben lo explico rápidamente, el cabezal del disco duro tiene que escribir datos binarios, es decir, ceros y unos, para poder guardar nuestra información. Cuando eliminamos algún archivo, en teoría, nuestro disco tendría que ir al sector donde está ubicado ese archivo y eliminar esa información del sector, físicamente. La cosa es que hacer eso toma tiempo y causaría que nuestro disco duro se sature por un momento, ya que solo tenemos un cabezal y solo puede hacer una cosa a la vez. No puede eliminar el archivo y al mismo tiempo escribir datos en otra parte. De poder se puede, pero no es óptimo. Haría que nuestro sistema se trabe o tendríamos un retraso en la respuesta del disco. Al eliminar un archivo, lo que Windows hace es marcarnos ese espacio como disponible. Es decir, no se elimina en ese momento de nuestro disco, pero Windows nos dice, ok, tienes ese espacio libre por si lo necesitas. El problema viene aquí, volvamos a nuestro ejemplo de los cajones. Los primeros 5 cajones estaban ocupados, pero eliminamos información del cajón número 2. Ahora tenemos información en el cajón 1, 3, 4 y 5. Si queremos acceder a la información del cajón 4, tenemos que seguir pasando por el cajón 1, 2 y 3, sin importar que el cajón esté vacío. Si nosotros metemos más información, no se escribe directamente en el cajón 2, sino que sigue la secuencia que llevaba. Es decir, si metemos un archivo nuevo, se irá directo al cajón 6. Así que, para acceder al cajón 6, tenemos que pasar por los cajones 1, 2, 3, 4 y 5 para finalmente llegar al número 6, independientemente si tienen información o no, ya que esos son los sectores físicos de nuestro disco duro. Aquí no parece mucho problema. La cosa es que nuestro disco duro no tiene 10 sectores, tiene muchísimos más. Entonces imagina el tiempo que tarda en hacer el recorrido si jamás has desfragmentado el disco. Es como si nuestro disco estuviera dividido, ya que esos sectores o cajones se representan como saltos, y recuerda que los discos duros tienen solo un cabezal para acceder a la información. La razón por la que es muy importante tener nuestro disco consolidado, es decir, lo más unido posible, es porque nuestra información está grabada en un track circular, y físicamente es más rápido acceder a la información de este punto a este punto, lo que representa un disco consolidado, a tener que realizar todo este recorrido solo porque nuestro disco está fragmentado. Ahora, digamos que desfragmentar es recorrer nuestra información a los cajones que están antes, consolidarla para facilitarle las cosas a nuestro disco duro. Este proceso suele ser un poco tardado dependiendo de cuánta información tengas y también dependiendo del porcentaje de fragmentación.
Aquí les explico rápidamente cómo hacerlo. Nos vamos al explorador de archivos, entramos a este equipo y después damos clic derecho sobre algunos de los discos que tengamos en nuestro sistema y damos clic en propiedades. En la ventana emergente damos clic en herramientas y ahora en optimizar. En esta ventana tenemos las dos cosas necesarias para la optimización de nuestro disco. Primero damos clic sobre un disco duro. Ojo, un disco duro. Yo tengo un SSD y esos no se desfragmentan. Solo se hace una optimización llamada trimming, pero eso es un tema distinto. Si tienes un SSD y te pide optimizarlo, hazlo. No tardará más de 10 segundos. Ahora voy a seleccionar mi disco y a analizarlo. Este proceso varía dependiendo del uso que le estés dando al disco duro, de su tamaño y del nivel de fragmentación. En mi caso tardó 10 segundos aproximadamente y a la hora de hacer este video mi disco tenía un 6% de fragmentación. Una vez hecho esto, damos clic en optimizar y comenzará la desfragmentación del disco. Este proceso sí suele ser tardado, así que te recomiendo hacerlo cuando no tengas que usar tu computadora, ya sea en la noche o mientras vas a comer. Puedes seguirla usando, pero no es recomendable. Aquí te muestro que el disco duro está saturado, es decir, el cabezal está ocupado haciendo la desfragmentación, por lo que no es recomendable hacer una carga de información, pedirle que abra algún programa ni nada. Hay que dejarlo trabajar hasta que termine. De hecho, aquí puedes ver lo que te dije, está leyendo y escribiendo, lo que se traduce en que está recorriendo la información a los sectores vacíos. También puedes ver que la respuesta del disco duro se elevó, ya que el cabezal está totalmente ocupado y no tiene capacidad de darnos una respuesta rápida en caso de solicitarle que lea o escriba información de otra cosa que no sea la desfragmentación. En mi caso, al tener un sistema híbrido, no noto ningún problema de saturación, porque tengo mi sistema instalado en un SSD. Pero si solo tienes tu sistema en un disco, no te recomiendo usar la computadora mientras se hace este proceso. Abajo en la opción de optimización programada te recomiendo dejarla desactivada, ya que si tienes solo un disco puede ser que comience a optimizar justo cuando necesitas usar tu equipo y puede ser molesto. Intenté hacer un video más corto, pero no quiero dejar puntos a medio explicar. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. De igual manera espero te haya servido y si hay alguna duda o comentario es bien recibido. Sin más que decir por el momento, hasta luego.